Ok, hermanos, continuamos con nuestro estudio de la disciplina de la iglesia. Que creo que le voy a cambiar ya título porque ya estamos hablando a otro asunto ligado a la disciplina de la iglesia. Nada más quiero recordarle, estamos en el pasaje de Mateo 18, ¿verdad? Y todo este pasaje está ligado. Nada más les recuerdo, ¿se acuerda? Muy probablemente están en la casa de Pedro en Capernaum. Han venido de su ministerio ahí en Galilea. Están en la casa de Pedro, los discípulos, recuerde cómo empezó esta escena, los discípulos preguntándole, oye Señor, ¿quién es el mayor de nosotros? Cristo llama a un niño y el niño está ahí y Cristo empieza a hablar, ¿verdad? Cualquiera que sea como un niño, cualquiera que sea humilde, receptivo. Y luego dice que no es la voluntad de Dios que ningún cristiano se pierda, nadie como uno de los niños, nadie que está en crecimiento, nadie que es ingenuo, nadie que es humilde. No es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que el pastor, como el pastor va por la oveja, así la iglesia vaya por las ovejas descarriadas. Entonces, está la escena, recuerda, el niño, Cristo probablemente tiene ahí un niño, ¿verdad? Durante toda esta escena, y vamos a ver, Cristo, la primera parte, ¿verdad? Los primeros 9 versículos enseñan sobre la grandeza en el reino de los cielos y advierte sobre los tropiezos. La siguiente porción, Cristo enseña la lección del pastor que deja el rebaño en busca de la oveja perdida. Los versículos que ya tratamos, Cristo enseña sobre la disciplina de la iglesia, ¿verdad? Recuerde que la disciplina de la iglesia encarna al pastor yendo por la oveja perdida. La disciplina es la misión de rescate de la iglesia por sus miembros. Y Cristo enseña sobre el perdón del versículo 21 al 35, y esta es la porción más grande. Ahora, las siguientes partes del estudio de Mateo 18 están basadas en el bosquejo del Dr. Jim Newcomer acerca del perdón. Vamos a usarlo, ya pedí permiso, el hermano dijo que está bien, entonces vamos a usar voy a adaptar su bosquejo, pero su bosquejo es muy bueno, hermanos, muy bueno. Entonces, ahora, hay algo que quiero, antes de llegar al asunto del perdón, porque quiero, ¿cómo está conectado la disciplina de la iglesia y el perdón? Bueno, quiero dejar un asunto que probablemente dejé inconcluso la semana pasada. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué puede pasar con un creyente que rehúsa arrepentirse? Porque ese es el asunto de la disciplina de la iglesia, ¿verdad? Recuerde que en cada paso de la disciplina de la iglesia, si él dice que si el hermano se arrepiente, ya lo hemos ganado, ¿verdad? Si el hermano se arrepiente, hemos ganado a nuestro hermano, lo hemos salvado. Pero si en el primer paso no se arrepiente, en la otra misión involucramos a más. Si no se arrepiente, involucramos a más. Si no se arrepiente, entonces es excomunión, ¿verdad? Tenerle por gentil y publicano. ¿Ok? El asunto de la excomunión. Ahora, ¿qué si esa persona estando en excomunión no rehúsa arrepentirse? Ok, bueno, una de las primeras cosas es, puede ser que el creyente no es creyente. Si alguien está rehusando arrepentirse, probablemente el que pensamos que es creyente, a lo mejor no es creyente. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Orar y estar listos para compartirle el evangelio. Necesitamos compartirle el evangelio. Mire lo que dice la escritura en 2 de Corintios 13:5. Este pasaje es muy interesante. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, esto es un punto muy importante. Hermano, lo hemos dicho. Una de las preocupaciones que debe haber en la iglesia no es cuántos hay. Sí, debemos estar preocupados por alcanzar a los cientos y cientos de perdidos. Pero una de las preocupaciones de la iglesia es que todos los que lleguen sean verdaderamente salvos, sean verdaderamente hijos de Dios. Esa debe ser nuestra preocupación más grande. Siguiente, 1 de Corintios 11:39.
Porque miren lo que dijo Pablo en los asuntos de división. ¿Por qué es necesario que entre vosotros haya bandos? En nuestra Biblia, en Reina Valera dice, ¿por qué es necesario que haya divisiones? Note, ¿para qué? A fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Nadie le gustan este tipo de cosas, pero realmente nos revelan asuntos del corazón importantes. Y Cristo dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y creo que ya hemos hablado sobre ese sermón de Juan 15, sobre qué significa que lo quitará, qué significa que llevará fruto. Algunos piensan que habla de la muerte, pero realmente habla que, hermanos, los que no son creyentes no pueden permanecer con nosotros. Los que no son creyentes en un punto no van a permanecer con nosotros. Y la disciplina de la iglesia puede revelar eso. Entonces, una de las cosas por qué una persona rehúsa arrepentirse en la disciplina de la iglesia es que probablemente no es creyente. Y tenemos que evangelizarle, tenemos que compartirle el bendito evangelio de Cristo. Ahora, si es creyente y rehúsa arrepentirse, Dios le va a castigar. Hermanos, la Biblia enseña que Dios castiga a sus hijos. Dios castiga a sus hijos. Y cuando un creyente rehúsa arrepentirse, lo que va a hacer Dios es Dios va a castigar a sus hijos. En 1 Corintios 11, 27 al 32, tenemos un ejemplo. Pablo describe el castigo de un pecado en el que no se habían arrepentido. Si usted conoce el pasaje, los creyentes de la iglesia estaban haciendo un desastre con la cena del Señor. Cada quien estaba trayendo su comida. Es más, hermanos, estaban usando jugo de uva fermentado, hermano. Estaban haciendo la cena del Señor con Bacardí, hermanos. O sea, imagínense lo que pasó. Y estaba viendo un desastre, divisiones. Y Pablo dice, ok, y mire, este es el asunto. La iglesia no estaba haciendo nada. No estaban tomando cartas, no estaban en una misión de rescate. Y Pablo dice, mire lo que dice. Vamos a leerlos, mire los versículos 30 al 32 con cuidado. ¿Ok? Dice, esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos incluso han muerto. Hermanos, Pablo está diciendo la razón de que estaba pasando cosas en la iglesia es porque Dios estaba trabajando en este pecado que la iglesia no estaba haciendo y que no se habían arrepentido. Mire lo que sigue diciendo. Si nos examináramos, también puede traducirse, evaluáramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Por eso le digo, hermano, que la disciplina de la iglesia es una tremenda misión de rescate. Porque cuando la iglesia está yendo y evaluando y trata de ganarlo, Dios no tiene que juzgarnos de esa manera. ¿Cuál manera? Por enfermedad, por debilidad, por muerte. Si nota que, hermanos, a veces pensamos que la mano de Dios es una mano suavecita. Ay, los hombres me tratan peor. ¿De veras? Porque la Biblia dice que Dios al que ama, castiga. Entonces, ahora, hermanos, este versículo también nos da un principio muy importante. Hermanos, si nos examinamos, cuando alguien se arrepiente, hermanos, cuando alguien se arrepiente, no necesitamos disciplinarle. Cuando alguien ya realmente ha confesado su pecado a Dios y viene y trata de arreglar cuentas, pues no necesita ser disciplinado como tal. Miren lo que dice aquí. Ahora, miren los siguientes versículos. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, esa es la palabra que está utilizando aquí. Cuando el Señor nos juzga, miren lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Nos está disciplinando. Esa es la palabra y el verbo ahí, hermanos, es la palabra para paideía. Esa palabra, hermanos, habla de crianza, de instrucción, y por eso se traduce disciplina, porque es el asunto de los padres disciplinando a los hijos para que crezcan bien.
Dice aquí, sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando. Ahora mire para qué Dios nos disciplina. Para que no seamos condenados juntos con el mundo. Hermanos, esto es tremendo. La razón de la disciplina de la iglesia es eso. Hacer una distinción clara entre sus hijos y los que no son sus hijos. Entre el juicio de Dios por el pecado a los inconversos y el juicio de Dios y el rescate hacia sus hijos. Eso está en la Biblia, hermanos. Eso está en la Biblia. Yo no lo estoy inventando, lo estoy leyendo nada más. ¿Ok? Ahora, note aquí. Note los versículos de Hebreos. Tenemos el otro pasaje que habla sobre la disciplina. Es Hebreos 12, 4 al 6. ¿Ok? Mire con atención conmigo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama, note ahí, y azota a todo el que recibe como hijo. Bueno, versículos de la Biblia, versículos de la Biblia. Ahora, mira la conexión. En el capítulo 12, versículo 1, la exhortación del escritor de Hebreos es dejar el pecado que nos asedia. Otra traducción es el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Otra traducción, el pecado que tan fácilmente nos envuelve. En Hebreos 12:1 dice, despojaos de todo peso que os asedia. Y luego en el versículo 4, después de darnos el ejemplo de Cristo y animarnos, dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han muerto por esa lucha, todavía no han padecido hasta la muerte por esa lucha. Y aquí viene. Entonces, hermanos, la disciplina del Señor es la ayuda de Dios contra nuestra lucha, o en nuestra lucha contra ¿quién? Contra el pecado. Hermanos, este es el asunto de la disciplina. ¿Por qué Dios disciplina? ¿Por qué Dios disciplina? ¿Por qué Dios tendría que castigar? Porque está en una lucha contra el pecado. Hermanos, Dios está en una lucha contra el pecado. Hermanos, el pecado es algo que nos hace daño. Nuestra obstinación y nuestra dureza, al final de cuentas, a quien hacen daño es a nosotros. Y hermanos, yo no soy muy viejo, pero yo sí he visto personas que nos han dicho, déjense de meterse en mi vida, ya déjenme vivir, déjenme hacer lo que quieran. Hermanos, eso es lo que quiere el pecado. Eso es lo que quiere el pecado, su propia vida en sus propios términos, en su propia manera. Y Dios no, hermanos, Dios no es indiferente. Como hace un ratito hablábamos en las aplicaciones, nosotros muchas veces sí somos indiferentes, pero Dios no es indiferente en ninguna manera. Entonces, hermanos, el que rehúsa arrepentirse, Dios le va a castigar. Ahora note aquí, note los versículos 4 al 6. 4 al 6 de Hebreos. Es para vuestra corrección. ¿Qué dice ahí? ¿Lo puede leer? Que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Hermanos, qué tremendo esto. La disciplina, el castigo de Dios a un creyente es una de las evidencias más claras de la salvación, hermanos, de que somos sus hijos, de que somos sus hijos. Hermanos, a nadie le gusta pensar en eso, pero esto es una tremenda evidencia. Hermanos, piensa en su propia vida. Cuando usted anda en obstinación, en dureza, y que las cosas que Dios empieza a intervenir en su vida y a disciplinarle, ¿por qué hace eso? ¿Porque no le ama? No, porque le ama.
Hermanos, ¿qué cuando la iglesia no está disciplinando, Dios va a ser indiferente? No, Dios va a tratar con la iglesia. Ahora, esto es la cosa, hermanos. ¿A quién vamos a rescatar? ¿A un hermano o Dios va a tener que rescatar a toda la iglesia porque la iglesia no obedece? Entonces, este es el punto, hermanos. Ahora, este versículo o estos versículos no dicen que la disciplina pudiera venir del mismo pecado que no nos hemos arrepentido o que no hemos querido arrepentirnos o está relacionado. La realidad, hermanos, es que a veces el castigo de Dios, según Romanos capítulo 1, el castigo de Dios no es que Dios nos va a tirar un rayo o nos va a abrir no. Muchas veces la disciplina y el castigo de Dios es, ok, ¿no quieres hacerme caso? ¿No quieres detener? Ok, sigue tu propio camino. Y Dios se hace un lado. Hermanos, yo creo, como muchos han dicho, que no hay cosa más espantosa que Dios entregarnos al deseo de nuestro corazón. ¿Eso quieres? Tómalo. ¿Eso es lo que en verdad tan obstinado estás por eso? Ok, agárralo. Y nos abandona los deseos de nuestro corazón. Hermano, qué cosa más horrible. Entonces, estos pasajes no están diciendo, y pudiera ser, hermanos, que Dios nos entrega los deseos de nuestro corazón como parte de su castigo. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con un creyente que rehúsa arrepentirse? Ya dijimos, Dios lo va a castigar. ¿Qué puede incluir? Bueno, quiero enseñarle otro versículo. Este es uno que está medio polémico, pero mire. Primera de Juan 5:16. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte. Porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen. ¿Qué quiere decir ese versículo, Pecados que llevan a la muerte, pecados que no llevan a la muerte. ¿Ok? Aquí voy. Barclay nos recuerda el trasfondo judío de estos versículos. Los judíos, hermanos, distinguieron dos clases de pecado. Y ahorita, ¿de dónde sacaron eso? Hubo pecados que se cometieron accidentalmente o al menos no deliberadamente. Eran pecados que podían cometerse por ignorancia, impulsivamente o contra la voluntad, en algún momento de fuerte emoción. Levítico 5:15 al 18, hermanos, habla sobre los pecados le llama de hierro. Esa parte de nuestra Biblia, ¿ha visto? Le llama pecados de hierro. Son los que cometemos porque no necesariamente somos obstinados y deliberados, fallamos. ¿Ok? No voy a leer estos pasajes, pero léalos usted. Estos son esta es la escritura. Por otro lado, estaban los pecados cometidos por arrogancia. Pecados cometidos deliberadamente por desafío y con pleno conocimiento de que estaban en contra de la voluntad de Dios. Números 15:30 al 31 es un ejemplo. Habla de pecado con soberbia. Usa la figura de pecado de mano alzada. Hermanos, fue por el primer tipo de pecado que se expió el sacrificio, pero los pecados de una voluntad desafiante y arrogante, ningún sacrificio podría expiar. Hermanos, por lo tanto, yo creo que podemos aplicar este versículo de Primera de Juan 5:16 a la disciplina de Dios. Hermanos, no podemos pedir que Dios perdone los pecados de un hermano obstinado cuando están seriamente o severamente lo van a meter en un grave problema. No. Hermanos, ¿qué si descubrimos que alguien en la iglesia vende droga? Ay, Señor, perdónalo. Ay, Señor, no le tomes en cuenta eso. ¿Podríamos orar así? No. Necesitamos orar que se arrepienta. Pero no podemos orar que Dios le perdone y que Dios le ayude y que Dios encamine eso a bien.
estoy usando un caso extremo. Y mira, hermanos, quería mencionar muchas cosas, pero no quiero meterme en problemas porque hay pecados que tienen muchos lados. Pero este es el asunto, hermanos. Este es el asunto. La iglesia reconoció que había cosas por las cuales no tendríamos que pedir, porque esos pecados no iban a terminar bien. ¿Ok? Ahora, si un creyente rehúsa arrepentirse después del castigo de Dios, después de la disciplina de Dios, ¿qué va a pasar, hermanos? Dios lo llevará a casa. Acuérdense 1 Corintios 10:13, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa palabra duermen es, y muchos han muerto. Hermano, cuando los cristianos rehúsan arrepentirse después del castigo de Dios, uno puede esperar que Dios lo va a llevar a casa. Que Dios lo va a llevar a casa. Dice Apocalipsis 2:23, este es un pasaje que vimos. A los hijos de esa mujer, dice ahí, seguidores de una falsa maestra en la iglesia, los heriré de muerte. Note aquí, los heriré de muerte. Y miren lo que dice este versículo de Apocalipsis. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Hermanos, les pregunto, si usted estuviera en una posición así, ¿usted quisiera que la iglesia fuera por usted? ¿Usted quisiera que alguien pagara el precio por rescatarlo? Yo quisiera que fueran por mí. Pensando en la gravedad y la seriedad del pecado, hermanos, yo quisiera que alguien fuera por mí. Este es el espíritu con el que la iglesia debe hacerlo. Hermanos, es una misión de rescate. Es una misión de rescate. Hermanos, en verdad, Dios no es un Dios pasalón. Dios es un Dios que nos ama como no tenemos idea, como no nos imaginamos. Y por causa de ese amor, Él va a hacer todo para rescatarnos del pecado y la obstinación. Esto es lo que puede pasar con un creyente. Esto es lo que puede pasar. Hermanos, y hay testimonios. No he escuchado ninguno cerca, pero sí ha habido testimonios de que Dios se tiene que llevar a sus hijos. Ahora, esta es la cosa más triste, pero aquí viene otra cosa grandiosa. ¿Qué si el creyente se arrepiente? ¿Qué si el creyente? ¿Qué pasa si un creyente se arrepiente? Pues debemos estar listos y prontos para perdonarle, hermanos. Listos y prontos para perdonarle. Hermanos, déjeme avanzar en la clase porque esta parte por lo menos me llena de mucha emoción. Vamos a ver el perdón, hermanos, como un viaje. Esto es como dije, es del doctor Jim Newcomer. El perdón es como un viaje que tiene diferentes paradas, ¿ok? Como el metro, hermano Ortega, ¿verdad? Diferentes estaciones, ¿ok? El perdón. La primera parada en la que necesitamos pensar en el perdón es que necesitamos admitir o admite tu renuencia a perdonar. Admite tu renuncia a perdonar. Hermanos, todos tenemos que admitir eso, porque somos renuentes a perdonar, vacilamos en perdonar. Segunda parada, recuerda tu propia historia. Tercera parada, guarda tu corazón. Cuarta parada, teme a Dios. Y quinta parada, perdona de todo corazón. Este es el viaje que queremos hacer en este tema del perdón. ¿Ok? Estas son las 5 paradas que vamos a hacer en el tema del perdón, hermanos. Ahora, quiero tratar los minutos que me quedan. Me va a alcanzar nada más para la primera. Pero, hermanos, es tremendo, hermanos, en la conexión del pasaje de Mateo. Mire aquí, por favor. Note que después de la explicación sobre la disciplina del Señor,
Pedro se le acerca y le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, hermanos, ¿por qué le preguntó esto? ¿No se le hace raro que en lugar de preguntar más sobre el hermano que rehúsa arrepentirse, preguntó sobre el perdón? ¿Por qué no preguntó, oye Señor, pero cómo vamos a rescatar a los hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué más cosas hay para hacer? ¿Por qué no preguntó eso Pedro? ¿Por qué preguntó, oye Señor, y si un hermano peca contra mí, ¿cuántas veces hay que perdonarle? ¿No se le hace raro? A ver, estoy viendo a algunos en la cámara. ¿Qué piensa usted? A ver, ¿por qué preguntó eso Pedro? ¿Por qué no? ¿Por qué no preguntó más de cómo rescatar al hermano? Ahora, ¿será, hermanos, que el perdón o mejor, creo que debería haber escrito, la falta de perdón es un problema serio en los creyentes? ¿Será que el Espíritu Santo estaba anticipando algo que necesitamos poner nuestro corazón? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. Porque, hermanos, como hemos dicho, uno de los casos es que si un creyente rehúsa arrepentirse, Dios va a tratar con él hasta llevarlo a casa si no quiere. Pero una de las cosas que nos toca a nosotros es que cuando alguien peca y se arrepiente, necesitamos perdonarle, hermanos. Necesitamos perdonarle. Ahora, quiero que entienda este asunto, porque vamos a entender un poquito de la declaración de Pedro. A ver, ¿por qué Pedro dijo esto? Hermanos, en la literatura rabínica, según este hermano Robert Mons, se enseñaba esto. Si un hombre peca una vez, 2 o 3 veces, perdónenle. Si es una 4ª vez, no le perdonen. ¿Ok? Esto se enseñaba, hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde se enseñaba esto? Esto, según Barclay, la base bíblica venía de Amós. ¿Se acuerda que en el libro de Amós aparece esta frase? Mira esta frase. Por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Deducieron que ¿qué? Que 3 veces era aceptable y que la 4ª ¿qué? Pues ya no. Esa fue la deducción de la mente judía. Entonces, por eso enseñaban, si alguien peca, perdónale a primera, a la segunda, a la tercera, perdónale. Pero si ya es la 4ª, no. Ahora, hermanos, tenemos que admitir algo. En eso, en la mente judía de Pedro, hermanos, Pedro en su declaración se está mostrando generoso. Él está diciendo, Señor, perdonaré 7 veces. Hermanos, ya ven, estaban pensando mal de Pedro ustedes. Hermanos, Pedro se está viendo generoso. En lugar de 3 veces, está aumentando a 7 veces. Pero la respuesta de Cristo va más allá de la generosidad de Pedro. No te digo 7, sino 70 veces 7. Hermanos, esta frase 70 veces 7 solamente aparece una vez más en la Biblia, en Génesis 4:24, sobre las veces que sería vengado Lamec, un descendiente de Caín. Solamente esa frase aparece una vez más en la Biblia. Hermanos, algunos creen que Cristo está haciendo una conexión directa y opuesta a la venganza. ¿Qué es lo opuesto a la venganza sanguinaria? ¿Qué es lo opuesto a la venganza que todos en algún momento queremos? Perdón. Perdón. Hermanos, si Pedro se estaba viendo generoso, Cristo le dijo, no 7, 70 veces 7. En otras palabras le estaba diciendo, Pedro, siempre, siempre, no hay límites. El perdón no tiene límites. El perdón no tiene límites. Hermanos, aquí está la aplicación.
¿Sabe por qué? Somos renuentes, hermanos. Somos renuentes a perdonar por los riesgos del perdón. La verdad, hermanos, es que hay riesgos en perdonar. Y esta es una de las, por eso necesitamos, en esta primera parada, necesitamos admitir que vacilamos y somos renuentes. No queremos perdonar. La realidad es que todos batallamos con eso. No nos gusta perdonar, somos renuentes. No estamos dispuestos. Vacilamos en perdonar. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son uno de los riesgos? Tememos a la falta de sinceridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, tú no estás arrepentido. Tú nada más me estás diciendo para salir del hoyo. Ahora, esto es algo muy tremendo. La verdad es que Dios solo conoce el corazón. Esos pasajes que están ahí nos enseñan que Dios escudriña el corazón. Así es que, hermano, tú y yo no somos responsables por su sinceridad. Hermanos, nosotros no somos responsables de la sinceridad de las personas porque Dios solamente mira el corazón. ¿Pero de qué sí somos responsables? De nuestra obediencia. Usted es responsable de su obediencia. ¿Por qué? ¿Qué es otro riesgo de perdón? Bueno, tememos a sentirnos vulnerables. Hermanos, cuando alguien ha sido lastimado, no queremos volver a ser lastimados y nos sentimos vulnerables. Hermanos, pero la cosa es que no somos los únicos que hemos sufrido. La Biblia nos enseña que hay muchos que han sufrido igual y más allá que nosotros. Ese es uno de los riesgos. Otro de los riesgos, hermanos, nos da miedo el cambio. ¿No usted ha escuchado muchas personas que hubo un asunto, hermanos, hubo un asunto grave en una amistad, en la familia, en el trabajo, que realmente dañó toda la relación? Y, tan bien que estábamos, porque no nos gusta el cambio. La realidad es que a nadie le gusta el cambio, a nadie le gusta, hermanos, no nos gusta el cambio porque no nos gusta que afecten nuestra comodidad o el estatus que hemos fabricado en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en nuestra casa, en todo. No nos gusta el cambio, somos renuentes al cambio. El temor al cambio, no nos gusta el cambio porque creemos que no es bueno. Hermanos, otra de las cosas, otro de los riesgos, ¿sabe por qué también tenemos miedo al perdonar? Porque tenemos miedo a ser expuestos. ¿Qué significa eso? Mira este tremendo proverbio. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. En forma mexicana es: todos tienen cola que les pisen. ¿Verdad? Es mi interpretación del versículo. Hermanos, la realidad es que no queremos perdonar porque también nosotros hemos pecado y no nos gusta admitir eso. No nos gusta admitir eso. No queremos que las personas también nos digan sobre lo que hemos hecho, entonces por eso no perdonamos. Porque en una restauración y en una confrontación, en un perdón, vamos a tener que pedir perdón y no estamos dispuestos a pedir perdón. Hermanos, estos son los riesgos. Por eso somos renuentes a perdonar, por los riesgos. Ahora, hermanos, somos renuentes a perdonar por causa de los requisitos de Cristo. ¿Sabe por qué somos renuentes? Porque los requisitos de Cristo pensamos que son muy grandes. Mire qué son los requisitos de Cristo, hermanos. Mire los requisitos de Cristo. Lucas 17, 1 al 4. Este sí necesitamos verlo en la Biblia, por favor. Lucas 17, 1 al 4. Lucas 17, 1 al 4, por favor. Ahí voy, hermanos, ahí voy. Dice el Señor: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar,
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice ahí? Perdónale. Hermano, es un mandamiento. Cristo lo mandó, no es opcional. No, hermanos, Cristo no está diciendo, si sientes que le debes perdonar. No, es que mira, tú debes comprobar que está bien arrepentido. Si no compruebas que está bien arrepentido, no le perdones. Dice, si 7 veces al día viene y te dice, perdón, me arrepiento, perdónale. Hermanos, es una postura constante. Cristo no puso límites. No puso límites. Hermanos, es una postura que debe ser cultivada. Hermanos, dígame, ¿cuándo vamos a perdonar a las personas? ¿Cuándo las personas necesitan perdón? Solamente se puede cultivar esta postura, solamente se puede obedecer este mandamiento cuando hay pruebas o problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos cultivar esta postura. Hermanos, es una postura que es semejante a la de Cristo. Eres más como Cristo en la medida que perdonas a otros. Hermanos, nos gusta, ay, es que quiero ser como Cristo, tomar decisiones, estar rendido al Padre. Señor, toma mi vida, soy un misionero, Señor, llévame a donde quiera. Y una de las cosas que nos pregunta el Señor, ok, ¿estás dispuesto a perdonar? Porque estamos dispuestos a ser a Cristo, como Cristo en muchas áreas. Ay, sí, yo quiero ser radical, eliminar la religiosidad, amar a su palabra. Ok, amén. Pero si queremos ser como Cristo, viene el paquete completo. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Estás dispuesto a perdonar? Hermanos, somos más como Cristo en la medida que perdonamos. Por eso somos renuentes a perdonar. Por eso, hermanos, vacilamos en perdonar. Hermanos, no es una excusa, ay, pues Cristo perdonó porque es Dios. Esto es un mandamiento que necesita ser obedecido. Hermanos, esta primera parada nos quiere hacer pensar, admite. Hermanos, si usted quiere llegar a ese punto de perdón, tenemos que admitir primero, como Pedro, que somos renuentes a perdonar. Hermanos, el perdón es un asunto serio en la iglesia. No se lea, ¿por qué Cristo conectó esto en Mateo 18? Porque ¿sabe qué? Fallamos en eso. A veces sí estamos muy dispuestos a disciplinar, pero ¿sabe que no estamos muy dispuestos ni prontos a perdonar? Y vamos a hablar sobre más detalles y vamos, por lo menos, hermanos, voy a hablar sobre un ejemplo, porque creo que tengo permiso de hablar sobre un ejemplo más adelante de lo que la falta de perdón puede hacer en la iglesia. Hermanos, tenemos que ser prontos a perdonar. Así es que esta primera parada, que Dios nos ayude, ¿verdad? A admitir que vacilamos y rehusamos, somos renuentes a perdonar. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos.